Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del grupo 179 de Comunidad, Sociedad y Cultura. El día de hoy vamos a analizar el personaje de Minnie Jackson desde la sociedad de la época y desde la teoría de las redes sociales. En esta época, Minnie Jackson, como toda la comunidad negra, tuvo que enfrentar una época enmarcada por el racismo y la discriminación. La década de los 60 estuvo marcada por movimientos sociales pacíficos como el de la Marcha por los Derechos Civiles, liderado por Martin Luther King, en el que miles de personas afro marcharon, protestaron y se manifestaron en contra de la segregación racial, logrando en poco tiempo destruir las barreras entre negros y blancos mediante acciones de resistencia pacífica que consistían en ocupar espacios designados para blancos, resistiendo a los actos racistas. De esta forma, ganaron el apoyo nacional y en agosto de 1963, cientos de miles de personas blancas y negras se unieron en paz para ayudar a Martin Luther King a cumplir su sueño de igualdad racial. El compañero Carlos Cuervo nos va a hablar sobre la salud en aquella época. Compañero. Eh, Gracias, compañera. Pues la salud en aquella época también pues estaba marcada por mucha discriminación racial. Por ejemplo, los afroamericanos de esa época no tenían acceso limitado a la atención médica de calidad. Muchos afroamericanos no tenían acceso pues, a seguros de salud. Estos, si querían ser atendidos, tenían que pagar de su propio bolsillo. Y pues si no tenían estos recursos económicos, pues tenían que prescindir del mismo. También están expuestos a riesgos ambientales para la salud, como agua y aire contaminados. Esto incrementó las tasas de enfermedades en la población afroamericana. También, pues, se podía observar que muchos afroamericanos no les daban las medicinas correctas para sus enfermedades debido a esta segregación racial que había en la época. Gracias, compañero. De hecho, podemos verlo en uno de los personajes de la película, en donde al hijo le ocurre un accidente de trabajo y no es atendido de forma adecuada y fallece. Bueno, la compañera Hilda Carvajal nos va a hablar de la educación. Bueno, en cuanto a la educación, según el sistema ecológico de Bronfenner, esta se encuentra en el nivel del microsistema, en el cual hace referencia a los entornos más cercanos del personaje que estamos comentando, que es Minnie, y de igual manera también la educación se encuentra ubicada en el mesosistema, que intervienen dos o más ambientes. Bueno, Minnie es madre de 5 hijos y en su entorno familiar se evidencia la dificultad para acceder a la educación por falta de los recursos económicos. Ella se ve en la necesidad de colocar a su hija mayor a trabajar como criada y de esta manera la adolescente abandona sus estudios para colaborar con los gastos de la familia. Por otro lado, se muestra la discriminación racial en las instituciones educativas, por el cual estos se ven obligados a estudiar separados de los personajes de color blanco. También se muestra la problemática para ingresar a la universidad por falta de recursos monetarios. Se dice que en 1960 se fundó una organización estudiantil representante de la nueva izquierda, es decir, de los estudiantes por una sociedad democrática. 2 años más tarde, en la ciudad de Port Hudson, Michigan, emitieron un manifiesto en el que desarrollan algunas de sus ideas políticas. También se dice que en 1964, como resultado tanto del movimiento por los derechos civiles como del reciente asesinato del presidente Kennedy y el liderazgo de Lyndon Johnson, el Congreso finalmente aprobó una ley de los derechos civiles que prohibió la segregación de los lugares públicos y la discriminación en el empleo y la educación. Luego el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que puso fin a la discriminación racial en las escuelas, la ciudad de Cleveland, situada en el estado de Mississippi, fusionan a los alumnos con el fin de mitigar el racismo. Gracias. Muchas gracias, compañera. El compañero Juan Pablo Velandia nos va a hablar de la política.
Bueno, sí, tal como lo comentó la compañera al inicio, en los años 60 en Estados Unidos pues estuvieron marcados por una fuerte lucha por los derechos civiles y la igualdad racial, liderada por Martin Luther King y por Malcolm X, quienes fueran los pioneros que lucharon por los derechos civiles y por la igualdad racial. En ese entonces, la segregación racial era legal en muchos estados del sur, como lo es en Mississippi, donde está ambientada la película, y pues los afroamericanos sufrían discriminación en prácticamente todos los ámbitos de su vida, incluyendo el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los servicios públicos. Como se nota en la película, hay una creación de leyes donde se separa el uso de baños, donde se separa la entrada para personas de color y personas blancas, y espacios públicos como la biblioteca y, bueno, demás espacios. Entonces, muchos activistas y líderes políticos de la época fueron asesinados. En este caso, Martin Luther King murió en 1968, y además, políticamente hablando, en la época no solo se luchaba por los derechos raciales y los derechos civiles y la igualdad racial, sino que también se luchaba contra como por los derechos del feminismo, el movimiento de los homosexuales y contra la guerra de Vietnam y sus atrocidades. Bueno, compañero, muchísimas gracias. Lady Ginette Bolívar nos va a hablar del tema económico en la época. Sí, buenas noches, gracias compañera. Como nos estamos refiriendo eventualmente a una de las protagonistas de la película, como hemos evidenciado, se ve que se ve una crisis económica donde hay discriminación para la raza negra, ¿cierto? Y hay una desigualdad civil y desigualdad económica que se presentó en esa época. Como lo refiere Marx, quien divide la economía en dos sectores. El primer sector es el de producción de bienes de producción, y el segundo es el sector de la producción de bienes de consumo, donde se dividen las capitales, la variable y el entorno social. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Bueno, desde las redes sociales y también el modelo también de Bronfenbrenner, es importante anotar que los lazos relacionales de Minnie, que están a nivel microsistémico, se dan principalmente con la familia en la que tiene que apoyarse cuando se queda sin trabajo. Sus amigas y compañeras, que sería ya el nivel mesosistémico, son con las que comparte una historia de discriminación y en ellas se apoya muchísimo. También su amistad con Celia Food, cuya cercanía surte un efecto bidireccional de ayuda y apoyo. La iglesia a la que asiste le brinda también igualmente un apoyo emocional importante. Ya en el nivel exosistémico, vemos a los grupos que forman parte de los movimientos sociales que luchan por los derechos de la comunidad negra, que finalmente logran un trato igualitario y más justo a largo plazo en relación con las leyes, que este sería ya el nivel último, que es el macrosistémico. No hay nada por agregar, compañeros. De esta manera, entonces, daríamos como por terminado el análisis. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Fueron muy valiosos sus puntos de vista y sus aportes. Buenas noches y hasta una próxima ocasión.